Hola, hola, hola. Llegó el momento de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, la que nos da el alimento espiritual para vivir fortalecidos, con fe, con entusiasmo, con gozo en nuestros corazones, porque Cristo hace presencia en nuestra vida a través de su palabra. Así que llegó el momento de decir me gusta, dale ahí esa manito, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen las noticias. Estamos ya terminando el libro de Éxodo, el capítulo 38. Nos aproximamos al final, así que persevera en este estudio. Aquí en el capítulo 38 dice la palabra: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, cuadrado y 3 codos de altura. En sus 4 extremos hizo unos cuernos, los cuales formaba una sola pieza en él, y los recubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Sigue describiendo todos los utensilios que usaban en este altar, el llamado altar de los sacrificios, ubicado en esa parte llamada también el atrio, en la entrada del santuario. Y qué interesante es recordar lo que sucedía allí. Mira, el pecador llegaba a la entrada del santuario arrepentido, confesando su pecado, cargado con esa culpa, pero entonces confiaba en que el Dios eterno podía perdonarlo, podía quitarle esa carga, ese peso de encima. Por eso llegaba con su ofrenda, un cordero para el sacrificio. Allí se encontraba con el sacerdote, quien estaba al lado de este altar. El sacerdote le entregaba el cuchillo y le decía: mira, tienes que matarlo porque tu pecado produce muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que el pecador podía entonces ahora en ese momento participar de la muerte del cordero y vivir por experiencia propia las consecuencias de ese pecado, con tristeza, compungido en ese momento hacía su oración y descargaba todo su pecado en el cordero. De esa manera él era perdonado. Así salía, volvía a su vida, volvía a su pueblo, volvía a su tienda, perdonado. Sin embargo, el pecado ahora quedaba consignado allí en el santuario. Esa sangre era colocada también en los cuernos del altar. El sacerdote untaba con esa sangre los cuernos del altar, simbolizando que el pecado, ese pecado que ahora estaba en la sangre del cordero, quedaba allí consignado. Y en algunos momentos se hacían otro tipo de ritos donde la sangre hasta era llevada al santuario, al tabernáculo, dentro del tabernáculo. Y en el día de la expiación esa sangre era llevada al lugar santísimo. Allá hacia las cortinas se asperjaba la sangre. Bueno, lo importante que quería resaltar es cómo ese proceso se llevaba a cabo, de esa transmisión del pecado, del pecador al santuario. Por eso los pecadores, los israelitas esperaban con expectativa el día del Yom Kippur, el día de la expiación, una vez al año, cuando finalmente eran tomados los pecados que estaban allí consignados en el santuario y eran puestos en un cordero, en un macho cabrío llamado Azazel, y era desterrado, es decir, al desierto, es decir, que todos los pecados del pueblo eran llevados en ese macho cabrío, lejos de la presencia del pueblo. Queridos amigos, luego aquí aparece en el capítulo 38 el atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio por el lado sur al mediodía, el atrio de cortinas de lino torcido, tenía 100 codos. Y aquí describe todo ese atrio, toda esa cerca, las cortinas que rodeaban el tabernáculo, todas las cortinas de alrededor. También la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Las puertas eran unas cortinas, fácil acceso a la presencia de Dios, fácil acceso al perdón de Dios. Y
Luego en el versículo 21 al 23 se nos recuerda quiénes fueron los que estuvieron al frente de la edificación del tabernáculo y de todo el santuario por orden de Moisés. Allí estaban los levitas, estaba Itamar, hijo del sacerdote Aarón, en la dirección, pero también nuevamente se resalta a Bezaleel y a Aholiab, artesanos dotados de sabiduría y de los dones de parte de Dios para fabricar estos elementos. Los metales usados en el tabernáculo se describen desde el versículo 24 hasta el final. Y notamos que allí se hace un inventario de todos los preciosos materiales o metales preciosos usados en la construcción del tabernáculo, la cantidad de oro, de plata y de bronce. La investigación comparada sugiere que en Egipto se usaron cantidades parecidas de metales preciosos con propósitos similares. Se estima generalmente que el talento del Antiguo Testamento pesa unos 35 kilogramos. Y mira que aquí dice que todo el oro empleado en toda la obra del santuario, o sea, el oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Así que cada talento 35 kilogramos y el ciclo del santuario era ligeramente distinto del ordinario. El peso total de oro sobrepasó la tonelada. Impresionante. Más de una tonelada de oro. La plata alcanzó 3.5 toneladas y el bronce 2.5 toneladas. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta inversión en estos elementos del santuario y en todo el santuario, en su conjunto! Esto se hizo así porque el santuario estaba simbolizando al mismo Dios, al mismo Jesucristo, a Emmanuel, que luego estaría con nosotros. No podría ser de menor trabajo, de menor inversión. Era la más grande inversión, se usaron los más costosos elementos y lo mejor para esta obra del santuario. Este santuario representa a Dios, representa a Jesucristo y también el trono de Dios en el universo. Es bellísimo, es trascendente. Por eso ahora démosle gracias a Dios porque ese Jesucristo tan valioso, ese Dios con nosotros que trascendió a esta tierra y que nos otorga la salvación, Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Démosle gracias a Él. Y así como el pecador en aquel tiempo llegaba confiadamente a buscar el perdón, hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, y en Cristo Jesús encontrar la descarga, el poder entregarle nuestra carga de pecados y ser liberados. Muy bien, llegamos al final del capítulo 38. Recuerda que nos faltan 2 capítulos para terminar el libro de Éxodo. Por eso está atento el día de mañana al siguiente capítulo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque a través de la obra del santuario comprendemos lo trascendente que fue tu ministerio y tu obra por nosotros. Porque a través de tu obra y tu sacrificio nosotros alcanzamos también la trascendencia, el sobrepasar los límites de esta vida aquí para una vida eterna, para una vida de gozo en tu presencia. Señor, que en este día podamos gozar de tu compañía en todas las actividades a realizar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo y cuidando.